Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Artículo. En esta oportunidad vamos a revisar esta publicación del British Medical Journal acerca de manejo del trombo intracavitario. Este video fue patrocinado por MD English, una plataforma de inglés diseñada exclusivamente para médicos que ya ha ayudado a más de 1000 personas en hasta 15 países de Latinoamérica. Y siendo nosotros un gremio exigente que usualmente no dejamos recomendaciones ni opiniones, fíjense cómo en Google más de 250 usuarios de la plataforma la han calificado con un promedio de 5 estrellas y tiene unos comentarios muy buenos como les estoy mostrando acá relacionados con la metodología, con la adaptabilidad a nuestros horarios como profesionales de la salud. Así que si después de ustedes revisar el programa les llega a interesar adquirirlo, con el código TMI25 van a tener un descuento muy especial. Esta enfermedad se presenta especialmente en los pacientes con cardiopatía isquémica y en el contexto de cardiopatías no isquémicas, puntualmente en Takotsubo, en cardiopatía dilatada, en cardiopatía eosinofílica y en amiloidosis cardíaca. Realmente el reto que representa esta condición es que tanto sus características diagnósticas, preventivas y terapéuticas no están basadas en una evidencia fuerte. La mayoría de esta es retrospectiva observacional y proviene de antes de la era de la reperfusión. En términos de la fisiopatología, al igual que la formación de todos los trombos en el cuerpo, esto depende de la triada de Virchow. Recordemos que esta triada tiene tres componentes que son la éstasis sanguínea, la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial. Hablando específicamente del trombo como complicación de la cardiopatía isquémica, pues tenemos la presencia de las tres alteraciones. La éstasis sanguínea va a estar relacionada principalmente con ese trastorno de la motilidad que pueda estar relacionado con el evento isquémico, sobre todo cuando hay aquinesia, cuando hay aneurismas o cuando hay deterioro de la FEBI. En términos de la hipercoagulabilidad, esta va a estar relacionada con los procesos inflamatorios que se desencadenan posterior al desarrollo de la isquemia, y la lesión endotelial pues va a estar dada precisamente por la isquemia que hay a nivel del cardiomiocito. En términos de lo que sería la cardiopatía no isquémica, también pues se dan algunas alteraciones que van a afectar esta triada de Virchow, sobre todo cuando estas cardiopatías se encuentran dilatadas, van a estar acompañadas de éstasis sanguínea y muchas de ellas se suelen acompañar de procesos proinflamatorios que pues también van a favorecer la hipercoagulabilidad y por ende la formación del trombo. Cuando hablamos del diagnóstico de esta condición, el principal estudio va a ser el ecocardiograma transtorácico. Para su diagnóstico tenemos 4 criterios y es la presencia de una masa ecogénica que se diferencia claramente del miocardio, que está adecuadamente delimitada dentro de la cavidad y que igualmente está delimitada y separada del endocardio. Asimismo, esta se debe mantener a través de todo el ciclo cardíaco. En términos operativos, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad e inclusive si hay dudas diagnósticas se puede hacer un estudio contrastado que nos aumenta el rendimiento del mismo. Como la mayoría de los estudios ecocardiográficos va a estar limitado más por características estructurales propias del corazón o anatómicas de la caja torácica que pues nos pueden afectar el rendimiento. Otra herramienta es el estudio de resonancia cardíaca. Este estudio cada vez ha tomado más valor porque nos aporta un mayor rendimiento diagnóstico comparado con el eco. Inclusive en diferentes centros se considera actualmente el gold estándar para esta condición. Sin embargo, su elevado costo y la no disponibilidad generalizada del mismo representan actualmente sus principales limitaciones. Otra opción es la tomografía contrastada. Lo que esperamos acá encontrar es un defecto de llenado que se corresponde con la presencia del trombo. Realmente este estudio no ofrece una ventaja por encima del eco, no se usa realmente de rutina y es más como una alternativa cuando yo no tengo la resonancia y he tenido como dudas previamente. Y hay descripciones del uso de medicina nuclear. Sin embargo, pues igualmente es un estudio que requiere un equipo específico, tiene efectos adversos relevantes y pues teniendo en cuenta el resto de opciones disponibles ya no se usa de forma de rutina. Con base en esto, entonces, el artículo nos proporciona un algoritmo donde la primera pregunta que nos hacemos es a quién yo entonces le busco un trombo intracavitario y lo haríamos entonces en la cardiopatía isquémica en las primeras 24 horas. Pasado este tiempo, pues se seguirá pensando en el paciente con factores de riesgo
que viene a ser el que tiene aquinesia o disquinesia anteroseptal, el que tenga compromiso de la FEBI o el que tenga aneurisma ventricular. Y en el contexto de las cardiopatías no isquémicas, pues lo haremos en las que ya mencionamos al inicio de este video y especialmente cuando tienen compromiso de la función ventricular. Partemos entonces del eco. Si tengo dudas, puedo hacer estudio contrastado. Si aún tengo la duda diagnóstica, voy a tener la resonancia. Y si no tengo disponibilidad de esta, puedo hacer entonces la tomografía. Precisamente dado que hay unos factores de riesgo claramente descritos y teniendo en mente las complicaciones que puede haber a raíz de un trombo intracavitario como pueden ser los embolismos sistémicos, se habla en múltiples guías de la posibilidad de una estrategia de prevención con anticoagulación profiláctica. En términos de cardiopatía no isquémica, si bien hay algunas guías que dan algunas recomendaciones particulares para el uso de anticoagulación profiláctica, en general no hay una muy buena evidencia que soporte esta decisión y el artículo lo que nos dice es que se debería individualizar caso a caso, sobre todo en aquellos pacientes que se consideran que tengan un riesgo muy elevado. Por su parte, en cardiopatía isquémica sí tenemos un poco más de evidencia para determinar si vale la pena o no tomar esta conducta profiláctica. El problema es que los estudios que muestran un beneficio de anticoagulación profiláctica son de la era pre-reperfusión y los estudios más recientes realmente no muestran un beneficio, pero sí muestran un aumento en el riesgo de sangrado. Con base en esto, lo que da de recomendación el artículo en el algoritmo es que en aquellos pacientes que tengan las características de riesgo que mencionó Sebastián, que no tengan un alto riesgo hemorrágico y se considere que tengan un alto riesgo trombótico, se pudiera considerar el uso de anticoagulación profiláctica. Si efectivamente diagnostico el trombo, lo que debo de hacer es anticoagular al paciente. Como primera línea de manejo se suele indicar el uso de la warfarina y la anticoagulación va a ser aproximadamente por un tiempo de 3 a 6 meses. Cuando se culmina este tiempo, lo que se hace es una imagen de control para ver si hay resolución del trombo. Si es así, se suspende la anticoagulación, pero si no hay resolución del trombo, ahí es la duda de si deberíamos continuar o no el medicamento. Esto deberemos hacerlo con base en las características imagenológicas del trombo. Si es un trombo protruido y móvil, deberemos de continuar la anticoagulación, mientras que si tenemos un trombo laminar calcificado que no es móvil, en general se puede suspender la anticoagulación. Una de las dudas principales que hay en este sentido es si podemos utilizar los anticoagulantes directos orales o si definitivamente debemos de utilizar la warfarina. El artículo nos menciona varias referencias, algunos estudios con inferioridad, otros estudios con no inferioridad, por lo cual no hay una conclusión muy clara respecto a si podemos utilizar o no estos anticoagulantes. Las guías más recientes cada vez más dan como opción el uso de los anticoagulantes directos orales. Y vale la pena mencionar acá que si bien no está incluido en el artículo, en el ACC 25 se publicó el estudio RIVA-WAR, en el cual compararon rivaroxaban contra warfarina en un ensayo clínico abierto, y lo que documentaron es que hubo una no inferioridad en términos de sangrado, una no inferioridad en términos de resolución del trombo a 3 meses, pero una superioridad del rivaroxaban en términos de resolución del trombo a 30 días. Con esto hemos terminado el capítulo de este mes. Esperamos les haya gustado. Y como siempre son ustedes quienes escogen el próximo artículo a revisar. Tenemos esta publicación de osteoporosis en llama. O esta revisión de deficiencia de hierro también publicada en el JAMA. Nos vemos el próximo mes.